¿Qué es un arquinómada? ¿Dónde encontrar suscriptores en un nicho muy específico? ¿Cómo hacer email marketing en el nicho de los estudios de arquitectura? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de email marketing para estudios de arquitectura con Paula Rivera. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final. Cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Nichos. Vaya palabra. Es que una vez que nos sacan del inglés, los marqueteros somos un poco nefastos a la hora de poner los nombres, porque es que nicho, pocas palabras habrá tan feas y de tan mal agüero como esa de nicho, como para utilizarla en una cosa en la que, oye, que aquí estamos los marqueteros pues, para empujar un poquito ese departamento de ventas, pero es que no es la única. Embudo, mensajería, mercadotecnia, pues son palabras de verdad. ¿Cómo no las vamos a decir en inglés que parece que suenan hasta más bonitas? Pero vamos, como te digo, nicho creo que es de las que se lleva la palma. Pero bueno, un nicho al final, bueno, vamos a decir qué es lo que es en el marketing para no ponernos nerviosos y no es más que una parte muy específica de un grupo de consumidores y claro, esto en cierta manera choca un poquito con esta extendida creencia de que para hacer rentable una estrategia de email marketing necesitas una lista grande de suscriptores, porque ya me dirás tú, si el nicho es algo pequeño, o bueno, teóricamente pequeño, pero necesitas una lista grande, ¿cómo conjuga esto? ¿No? Me parece una contradicción muy complicada, ¿no? Para, vamos, un nudo, estamos ante un nudo gordiano de esos que cuenta aquella historia, ¿no? De Alejandro Magno. Pero es que no acaba aquí la cosa. Añádele a esta ecuación del nicho, añádele que además es un nicho sobre un sector, vamos a llamar tradicional. Tan tradicional que es un nicho de mercado o un sector de profesionales que existen desde que el ser humano decidió salirse de las cuevas y empezar a construir sus propias casas. Te estoy hablando de los arquitectos y, bueno, por extensión de los estudios de arquitectura. Y vamos a ir un poco más allá, porque vamos a poner que has conseguido ya contactar con ese arquitecto, con ese estudio de arquitectura, y que una vez que les has convencido ya para que hagan email marketing, no sé tú, pero yo es que tengo muchas ganas de saber cómo se fideliza a un cliente que se compra una casa o va a hacer una reforma integral, bueno, todo eso que pueden hacer los arquitectos. Y aquí sí que estoy hablando de la total ignorancia, porque yo es que hice 2 carreras de letras y a mí esto de la arquitectura me da muchísimo respeto. Como te digo, a mí es que esto se me escapa totalmente. Pero menos mal que esta semana tenemos a nuestra invitada, a Paula Rivera de arquinomadas.com, porque Paula ayuda precisamente a estas empresas de arquitectura y diseño a compartir y demostrar el valor de su trabajo. Junto a estas empresas, lo que hace Paula es construir marcas relevantes y negocios prósperos que les permitan llevar un estilo de vida a la medida de sus sueños, conseguir mejores clientes
y mejores proyectos para sus firmas de arquitectura. Defiende además que los arquitectos mejoran el mundo porque son quienes diseñan y construyen no solo casas, que es donde habitamos, sino que también los colegios donde aprenden nuestros hijos, los hospitales donde se curan a nuestros enfermos, bibliotecas, museos, bueno, todo lo que lleve dos ladrillos uno encima puesto del otro, y yo lo siento, Paula, me vas a permitir el chascarrillo, pero ahí tiene que estar un arquitecto detrás, porque yo si me pongo a ponerlo, eso se viene abajo, pero mañana misma. Vamos, en definitiva, las ciudades donde estamos conectados, donde luego nos meten el cable de internet, bueno, pues no habría ciudades sin arquitectos. Pero el problema es que no sirve de nada ser el mejor arquitecto del mundo si nadie te contrata. Por eso Paula cree que el secreto de los estudios de arquitectura que destacan, no cualquiera, los que destacan, está en la era digital, en dominar Internet hasta convertirla en tu mejor comercial. Es decir, conseguir que esté Internet trabajando para ti los 365 días del año. Y Paula puede hablar de esto porque, bueno, fue cocinera antes que fraile. Es que Paula terminó la carrera de arquitectura en el año 2000. A lo largo de sus más de 20 años como arquitecta, ha trabajado no solo como consultora para otros estudios, sino que ha trabajado de forma independiente, firmando y construyendo sus propios proyectos. Sabe muy bien de lo que habla a la hora de hablar de arquitectura y estudios de arquitectura. Y también ha colaborado con otros profesionales, con lo cual no es solo que sepa cómo ella trabaja, sino cómo trabajan otros profesionales como ella. Eso sí, antes ella se definía como una profesional todoterreno, pero desde que descubrió el significado del término, se describe más bien a sí misma como multipotencial. Le interesan muchas cosas, pues el dibujo, el yoga, el centangle, que luego me tienes que explicar lo que es, la lectura, la jardinería, los bonsai, bueno, pero por supuesto, sobre todo lo que le gusta es la arquitectura y el diseño. Y sobre todo también el marketing. Así que ha hecho de su negocio la combinación de ambas. En el año 2002 empezó a trabajar como arquitecto de visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Estuvo trabajando en ese colegio, en el colegio, más de 9 años, y en el 2011, como muchos de sus compañeros, pues fue víctima de la crisis y despedida, porque claro, casas hacen falta siempre, pero no siempre la economía ha acompañado para hacerlas todas, y es un sector muy afectado por este tipo de crisis. Pero es que además, en el caso de Paula, sé que la despidieron y acababa de ser mamá, así que decidió regalarse un tiempo y disfrutar de la crianza de sus hijos. Poco a poco fueron pasando los meses y empezó a meditar sobre cómo encaminar su carrera profesional. Y ahí fue donde decidió aparcar el casco, como ella dice, para apostar 100% de su tiempo y su energía a emprender online. Y de ahí nació Arquinómadas, para acompañar a otros profesionales en su misma situación en este proceso. Y hoy, como te digo, que yo soy un completo ignorante en este tema y espero que no me eche mucha bronca Paula por esta presentación, Paula ha venido a este episodio del podcast para contarnos qué pinta el email marketing en todo esto. Paula, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, por atender a la llamada. Bueno, tenemos una intrahistoria que tú y yo nos conocemos desde hace tiempo, nos hemos formado juntos y en algún momento ha coincidido nuestra formación, y me alegro muchísimo de que estés aquí en el podcast para ilustrarnos sobre esto que de verdad, bueno, ya lo habrás visto en la presentación, Pues yo es que de sí, arquitectura no tengo ni idea. nos conocemos desde hace un montón, yo creo que 6 años tranquilamente o más, incluso Pues 8. sí, sí, O por ahí, sea, por ahí. que es Yo, que yo no sé el tú, pero tiempo con la pasa pandemia se me y van los pasa años volando. ya. Es que ha sido un paréntesis brutal, parece que fue antes de ayer y de repente han pasado 2 años y pico, ¿no? Sí, es verdad. Es una Mira, pasada. Bueno, gracias por la comentamos. presentación. Yo creo que ya cortamos y nos vamos, porque más no puedes contar aquí de mí. O Estoy sea, que seguro que sí, gracias. porque hemos estado hablando antes de empezar a grabar y han salido temas muy, muy interesantes, ¿no? Como el Sí. hecho de que, bueno, pues tú tienes una doble vertiente, que es, por un lado, la de captar a tus clientes, que eso es un nicho per se, y luego, bueno, ayudar precisamente a aplicar el marketing a ese sector en concreto, ¿no? Que a mí cosas que se me escapan. Pero antes de entrar, digamos, en la parte, bueno, del cómo, vamos a ver el qué y el quién, ¿no? Yo he dado una pinceladita de lo que puede ser Arquinómadas, pero me gustaría que nos lo explicaras tú. Es decir, esto, pues, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué es un arquinómada? Bueno, ¿qué es Arquinómadas? Pues mira, Arquinómadas es mi proyecto digital estrella porque soy súper iniciadora y tengo también otros proyectos digitales en marcha, como una agencia de marketing que se llama 3 en Red. Pero fue un proyecto que nació después de decidir parar mi primer proyecto de emprendimiento digital, porque como has dicho tú, yo lo tenía súper claro, para mí Internet era la solución a lo que yo necesitaba, yo buscaba libertad, en mi caso, para conciliar mi vida profesional con mi faceta de madre de 3 niños.
y lo tenía claro, ¿no? Internet es la solución, es lo que decía mi mente. Tenía claro también que después de cambiar, ¿no? Porque trabajé muchos años como arquitecto de visado, eso se terminó en un momento concreto en que la crisis en el sector era brutal y yo decidí darme un tiempo y reflexionar un poco hacia dónde quería encaminar mi camino, ¿no? Y decidí emprender online un proyecto digital, una plataforma de formación enfocada a arquitectos para enseñarles cosas muy de arquitectos, calcular estructuras, cosas de estas, ¿no? Muy, muy frikis. Y ahí tuve bueno, tenía la gran suerte de que tenía el colchoncillo de mi despido y pues reconozco que estaba en una situación privilegiada porque me podía permitir invertir en todas las formaciones que se me pasaron por delante de los ojos que me parecieran importantes, porque además yo venía de ser súper militante en contra de lo digital, es decir, no tenía presencia en redes sociales y no quería tenerla, ¿no? Entonces el día que me di cuenta de la importancia que tenía trabajar la marca personal, decidí como consagrarme a ello, ¿no? Que tuve en aquel momento, es decir, 2011, buscabas mi nombre en internet y salían mis certificados como arquitecto de visado, pero no salía nada de mi experiencia profesional, ¿no? Entonces ahí lo tuve súper claro, me enfoqué y empecé a formarme y para mí fue pues un descubrimiento, un momento ajá brutal, ¿no? El darme cuenta de lo importante que es transmitir y que un negocio para sobrevivir tiene que vender, porque esto en muchos sectores pasa, pero te aseguro que en las escuelas de arquitectura esto no te lo cuentan, ¿no? Entonces, claro, yo llevaba pues 10-12 años de desarrollo profesional, no me había enfrentado ante el problema de tener que buscar a clientes porque en donde yo estaba venían solos, porque colaboraba con otro estudio de arquitectura, entonces la labor de captación no dependía de mí, ¿no? Y fue justo en el subirme al mundo digital que me di cuenta de que o te enfocas en conseguir clientes o estás muerto, ¿no? Y asociado a eso está en que hay que comunicar, hay que estar dispuesto a comunicar. Y esto, los arquitectos somos muy visuales, muy de nuestras fotos, nuestros proyectos, nuestros no sé qué. Hay miles de páginas web de arquitectos en los que hay ni una sola letra. Y yo ahí me di cuenta de lo importante que es la comunicación, que por eso a mí me gusta hablar de comunicación estratégica, porque lo importante es para qué yo voy a comunicar y luego viene el qué, dónde, cuándo, cómo, ¿no? Entonces, bueno, que me voy de la pregunta, No te ¿no? Entonces, preocupes, súper interesante. llegó un punto que después de formarme y de decidir emprender, decidí parar el primer proyecto porque me di cuenta de que era un proyecto súper ambicioso, pero que para nada estaba alineado porque yo era solo yo y mi vida no daba para todo, ¿no? Entonces era un proyecto que necesitaba una inyección de capital humano brutal, una inyección de capital de inversión económico brutal y yo en ese momento no vi que fuera el camino que yo tenía que tomar. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que yo me había convertido en una nomad, que si no conocéis el concepto, hay un libro muy famoso que escribió un americano que se llama John Moravec, que habla de que los profesionales del futuro van a ser los nómadas del conocimiento, hablando en cristiano, mezcla dos conceptos, ¿no? No conocimiento en inglés y nomad de nómada. Entonces, son profesionales que trabajan aportando valor de forma deslocalizada desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y yo me di cuenta de que yo me había convertido en eso, porque progresivamente había dejado de forma súper consciente de buscar proyectos y clientes para construir arquitectura y había evolucionado, ¿no?, hacia un negocio muy anclado en lo digital en el que ofrecía mi know-how, mis productos y mis servicios. Entonces Arquinómadas nace con esa voluntad de hacer ver a otros compañeros de profesión otros negocios de arquitectura, porque yo aquí meto no solo arquitectos, ¿no?, diseñadores de interiores, arquitectos técnicos, hay muchos profesionales en nuestro sector, ¿no? Pues a demostrarles que es posible poner una pata de tu negocio en internet y no solo eso, sin posicionarte, por supuesto, destacar, pero también conseguir clientes, ¿no? Que además es una profesión que, como dices tú, viene de estar en un punto tan offline que la situación ha cambiado totalmente. En los años 80, por no irme más lejos, ir a ver a un arquitecto era como ir a ver un ministro, es decir, tú había 7 arquitectos en una ciudad media, capital de provincia, como puede ser Pontevedra, que es donde vivo yo, y entonces tú le pedías cita, vamos, para que te vieran, era yo creo que más fácil conseguir que te recibiera un ministro, ¿no? Y de repente han salido nuevas jornadas de generaciones de recién titulados y en vez de 7, de repente fueron 57,
157, 257.000, 3.000, 7.000 colegiados, ¿no? Entonces al final, de ser 7 a ser 1.000, obviamente depende de qué ofrezcas, a lo mejor no hay trabajo para ti, ¿no? Entonces ese cambio de paradigma ha sido brutal. Y muchos arquitectos siguen muy anclados en el siempre se dice así, es decir, consiguiendo clientes del boca a boca, que indudablemente es un sistema que funciona, ¿no? Porque está muy basado en esa generación de confianza que viene de un referido, pero el problema que tienes es que es un sistema muy lento, es decir, tú acabas la carrera hoy, con suerte te encarga tu padrino o tu tío una casa, ¿no? De un cliente pasas a 3, de 3 a 5 y te cuesta 3, 5 años hacerte un nombre más en lo local, muy probablemente, conseguir construir esa red de referidos que sean prescriptores de tus productos o servicios o tener aliados estratégicos pues como otros profesionales que puedan colaborar contigo. Entonces es un proceso que indudablemente funciona y ha funcionado toda la vida y va a seguir funcionando, pero que es lento. ¿Qué es lo que tiene Internet? Que facilita el proceso, bueno, lo acelera de una manera brutal. Entonces, ¿qué propongo yo? Pues vamos a fusionar los dos mundos, ¿no? Y sobre todo aterrizarlo, porque al final un estudio de arquitectura es un negocio de verdad, como las panaderías o las carnicerías. Va gente de verdad, no se trata de vender solo infoproductos, muchas veces son servicios de alto valor y muchas veces, pongamos el ejemplo típico, ¿no? De una casa para una familia media, pues al final muchas veces es la inversión de su vida de esa familia, porque no solo son los honorarios del técnico o técnicos, sino es que tienes que estar en condiciones de estar en condiciones de invertir o financiar muchos miles de euros, que serán 200.000 o los que toquen. Entonces, claro, 200.000, 300.000, 1.000.000. Entonces, en función de qué tipo de arquitecto seas, pues la estrategia que tengas que montar será una u otra, porque no es lo mismo trabajar para otros arquitectos, por ejemplo, ¿no? Porque calculas estructuras, tus clientes son otros arquitectos, que enfocarte a ese cliente final o depende, ¿no? Porque como siempre digo yo, los sistemas, ¿no? El marketing lo que te permite en el fondo es montar sistemas, los sistemas funcionan, lo que tienes que hacer es adaptar al sistema para ti. Bueno, y de hecho por eso estamos hoy aquí, para ver cómo específicamente podemos aplicarlo a, bueno, pues cuando no tenemos un público masificado. Hablábamos también antes de la entrevista, claro que tú me dices que son muchos, ¿no? los arquitectos y evidentemente, claro, además has puesto el ejemplo y la escala, ¿no? Antes eran 7 para una ciudad como Pontevedra, imaginemos, ¿no? Si ahora son 200 o 1.000, pues evidentemente el ratio de clientes, y teniendo en cuenta que también lo has expuesto, qué tipo de producto, digamos, entre comillas, vendemos, ¿no? Que no todo el mundo se hace una casa todos los días. Bueno, pues evidentemente, bueno, pues tenemos esa dificultad, ¿no? O nos ha venido sobrevenida esa dificultad. Estaba pensando que has comentado algo que, bueno, lo vamos a intentar ir por partes, ¿no? Primero vamos a Ir hablar de... ordenados, sí, porque Sí, me sí, parece porque que a mí ya me he empiezan a abierto venir muchas 80... Con lo espitas. que has dicho, has hecho un paraguas perfecto del programa, ¿no? Pero vamos primero, claro, yo me imagino, has dicho lo de que cómo había que pedir cita antiguamente, y es que es verdad, yo a mí, digamos, esa imagen primitiva, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Si me tengo que pensar en una imagen rápida de lo que era un arquitecto, yo me imagino, no me imagino a un tío moderno o tal, no, yo me imagino no solo que había que pedirle cita, que había que arreglarse para ir a verle, sino que además me imaginaba ese despacho que parecía más el de un notario que el de un arquitecto, ¿no? Con esos muebles y tal, ¿no? Gente muy tradicional, porque es un sector pues muy antiguo, es decir, que ha utilizado sus herramientas de venta, entre comillas, por las que han funcionado siempre. La cuestión es, claro, hay que salir a vender, hay que salir, eso no te lo enseña nadie, como tú bien has dicho, sino que eso es una cosa que a ti te enseñan a ser arquitecto, pero no te enseñan a ser un emprendedor, por decirlo de alguna manera, como ocurre yo creo que en todas las carreras prácticamente. Sí, seguro. La cuestión es, ¿qué aporta el marketing digital en todo este ecosistema? ¿Qué le puede aportar a un arquitecto? Es decir, bueno, yo tengo que salir a vender, vale, tengo la parte offline y bueno, me están hablando ahora de algo que se llama marketing digital. Yo como arquitecto, ¿por qué debería dejarme querer por el marketing digital? Pues para mí el marketing es un amplificador, es decir, indudablemente el sistema que depende del boca a boca funciona,
pero es muy lento. ¿Qué pasa cuando te subes a Internet? Al final abres una nueva vía de tu negocio en clave digital, como a mí me gusta decir, y entonces tú ahí lo que estás abriendo es un escaparate que funciona para ti 365 días al año, que no se va de vacaciones, es decir, en cuanto tú tienes una página web en la que estás trabajando muy bien tu mensaje, no se va de vacaciones, no se pone enferma, es decir, es un escaparate. Y si volvemos al mundo offline, la reflexión sería, ¿para qué vale un escaparate? ¿No? Porque un escaparate en cualquier acera de cualquier ciudad, ya contesto yo la pregunta, en el fondo el objetivo del escaparate es que entres en la tienda, ¿no? Es el reclamo para que tú acabes entrando en la tienda y finalmente pues compres. Entonces, utilizar marketing digital te permite tener ese escaparate online que permita dar a conocer tu mensaje al mundo, tu marca al mundo, tu empresa al mundo, y que gracias a sucesivos impactos que te permiten distintas herramientas y distintas estrategias de marketing, pues puedas generar la suficiente confianza para que en el momento que toque, y en el sector de la arquitectura es súper importante ser consciente de esto, estés en ese top of mind para que cuando alguien esté en condiciones de realmente poderse construir una casa, piensen en ti, ¿no? Entonces vale para eso, para darte a conocer, para ir fidelizando, ¿no? Construir esa pequeña comunidad en torno a tu trabajo y a partir de ahí que generes esa confianza como para que alguien esté dispuesto a contratarte, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro sector? Que ese proceso es a veces más lento que comprar un reloj o comprar un libro, comprar un coche incluso. Sí, no es una compra compulsiva. El último coche que yo me compré me costó mes y medio. Estuve entre 2-3 modelos, pero mes y medio porque me recorrí en 60 kilómetros a la redonda los 5 concesionarios para arañar 1.000 euros en el precio definitivo, ¿no? Pues más, sobre todo en un servicio, ¿no? Si es arquitectura, construir arquitectura, en el que son muchos miles de euros en los que están la inversión, ¿no? Bueno, además entiendo que te permite también, ahora que dices lo de arañar, ¿no? en una decisión tan importante y que en una economía familiar pues tiene un impacto importante, siempre pensando en ese tipo de cliente, que luego los arquitectos tenéis clientes de todo tipo, clase y condición, Claro. ¿no? Pero también el que valoren tu trabajo, ¿no? Y que el precio quizás no sea ese factor definitivo, ¿no? Claro. Si realmente estamos en el escaparate adecuado, ¿no? Claro, eso una, y luego sigo con la pregunta anterior y luego enlazo Sí, con sí, sí. esto. Para mí otra gran ventaja es que apalancas tu tiempo, es decir, si tú montas un sistema a través de email marketing y en ese sistema tú conoces también a tu cliente, que eres capaz de resolver las dudas, los puntos de dolor y hablar de esos deseos, ¿no? Para conectar con ellos y fidelizarlos, al final con esos impactos sucesivos estás consiguiendo irlos metiendo pues, en ese proceso que los marketeros llamamos el embudo, ¿no? Generando sucesivos impactos, fidelizándolos y enfocados a generar confianza, ¿no? Y se me ha ido lo que me habías preguntado. Como me he ido a lo anterior, se me ha ido lo que me habías Bueno, preguntado. el hecho de que además no solo que consigamos el cliente, sino que además valore nuestro trabajo hasta el punto de que pues Claro. cuestiones que son como el Sí, el precio, que es posicionamiento, ya me acuerdo. una cuestión que tú puedas considerar como objetivable, ¿no? Porque 1.000 euros, todos entendemos lo que son 1.000 euros. Pero claro, es decir, cómo hacer que eso no sea el factor diferenciador, sino que realmente digan, no, Claro. es que lo que yo te estoy aportando realmente vale esto que te propongo y que consiga ese mejor cliente, ¿no? Ese que, pues, yo me acuerdo en banca los llamábamos subasteros, ¿no? Que son los que iban buscando el 0,01 de interés y iban de oficina en oficina con mucho tiempo Claro. y no era el cliente. De hecho, no, la orden que teníamos era, con esta gente no se negocia. Automáticamente, si te dice que se quiere ir a otra entidad, cancelamos y tan amigos, no buscamos otro tipo de cliente. Entiendo que esto entra dentro de la ecuación de esto que estás hablando, el sistema, dar con los puntos de Efectivamente. dolor, hace que tengamos mejores clientes, ¿no? Fíjate, y el primer artículo que escribí yo en mi andadura digital y mi primer email iba sobre esto y se titulaba "Hay clientes que no vale la pena tener". ¿Por qué? Porque gente que compita en precio va a competir siempre. Yo me acuerdo en mi época de arquitecto de visado que venía un chico, una chica recién colegiada, ¿no? Y venía y te preguntaba, ¿y yo cuánto cobro por esto? Y yo siempre contestaba lo mismo. Tendrás que valorar qué tipo de profesional quieres ser y decidir si quieres diferenciarte por tu tipo de servicio o si quieres diferenciarte por precio, porque competir por las dos cosas es estar abocado a la ruina económica en última instancia. Entonces, ¿qué trabajo yo en Arquinómadas?
mucho trabajar desde lo que yo llamo esencia, es decir, utilizo, pues si os vais a la web veréis que trabajo con una cosa que le llamo la matriz de negocio, porque en el fondo un negocio no es solo mandar emails, al final es cómo me organizo en el día a día, cómo es mi estrategia de atracción, cómo es mi estrategia de comunicación, de fidelización, de venta, de atención al cliente, cómo me organizo, si hay equipo, cómo nos interrelacionamos. Es un ente de sucesivas, ¿no? Es como un puzzle que tienes que conseguir cuadrar a tu caso concreto y que funcione para ti. Entonces, todas estas cosas que son súper importantes para mí tienen que anclarse en, para mí, lo que yo llamo esencia, es decir, mucho desde el autoconocimiento, si eres uno solo, quién eres tú a nivel personal y qué quieres trasladar de ti a tu empresa para estar muy, muy alineado en valores. A mí esto me parece súper esencial, sobre todo en esta nueva era digital, eso es esencial para conseguir vender en el Internet, pero es que además lo creo de verdad. Y luego, cuando eres una organización, lo mismo, ¿no? Que todas las partes de la organización, todos los miembros estén alineados en valores y decidan, o la cúpula o entre todos, decidir qué hay que comunicar y ser muy coherente en esa línea de comunicación, porque las incoherencias se detectan. Y siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si tú vendes arquitectura ecológica, por ejemplo, no tiene ningún sentido que vayas conduciendo un todoterreno que consume no sé cuántos litros a los 100. ¿Por qué? Porque tú, o sea, eso es totalmente incoherente con lo que tú estás vendiendo como marca, ¿no? Entonces, siempre partimos de fundamentar nuestra estrategia de comunicación desde ese fundamento de empresa. Y cuando trabajamos eso, que trabajamos mucho sobre el modelo de negocio en sí mismo, porque cada profesional es un mundo, ahí siempre yo apuesto por trabajar una estrategia de aportar valor en la que no pueda ser realmente comparable con otro profesional para no tener que competir por precio, ¿no? Gente que va a ver que va a competir por precio la va a ver siempre, sí. Entonces, ¿tú quieres jugar ahí? No. Pues si no quieres jugar ahí, asume que hay clientes que no van a ser para ti y trabaja en atraer a los que tú quieres trabajar. Y esto, que suena una quimera, cuando lo montas bien, funciona y funciona para ti y se cierran clientes, bueno, os sorprendería los honorarios de que a veces, bueno, 5 veces más que la media, por no poner números, ¿no? Y no, que no se note de quién estoy hablando especialmente. Entonces, ¿es posible vender productos 5 veces más caros que la media? Sí. O sea, la prueba es un smartphone, ¿no? Los hay desde 100 euros a miles de euros. ¿Cuál es la diferencia? Porque en el fondo hacen lo mismo, sirven para llamar, para conectarte a internet. ¿Cuál es la diferencia que hace que alguien compre un smartphone de 1000 cuando los hay a 100? ¿Va a haber gente para los dos mercados? Sí, pero lo que le tienes que contar no tiene nada que ver uno con otro. Claro. Y lo mismo es con cualquier negocio. A mí me gusta enfocarme en los de mi sector porque al final esa parte de cómo piensan, porque yo sé cómo estaba yo, ¿no? Antes, ¿no? Que yo era súper, de verdad, que yo me invitaban a unirme a Facebook y decía yo, ¿para qué? ¿Para subir la foto a la tortilla de patata? Me niego. Yo era súper, que tenía unas creencias brutales respecto a eso, ¿no? Y ponía como muchas barreras. Y de repente estoy en el punto opuesto, ¿no? Y soy súper consciente de que hay mucha gente, yo tengo amigos de la escuela que acabaron la carrera conmigo en el año 2000, que no tienen página web a día de hoy, estamos en 2022. Entonces, está perfecto, si a ellos les va bien, ¿quién soy yo para juzgarlo? Ahora bien, que se están negando a sí mismos la posibilidad de crecer, de ganar más clientes, de trabajar de otra manera, de incluso posicionarme y cobrar más, está perfecto. Pero como decía el chiste, hay gente pató, ¿no? Sí, de hecho, hablando de la web, luego si quieres volvemos para además vamos a hablar de dónde pueden encontrarte, sobre cómo encontramos arquitectos, ¿no? Porque tú dices que son muchos, yo digo que son pocos. Él digo que tiene que costar encontrarles. Yo creo que debe de haber, estimar, unos 80.000 arquitectos en España, porque hay unos 40 y tantos mil colegiados, no todos los que terminan la carrera se acaban colegiando. Entonces, pues vamos a redondear, que no me es el número, las estadísticas siempre van con año y pico de retraso, entonces vamos a decir 77.000. Claro, yo lo comparo con un e-commerce, ¿no? Pues cuánta gente necesita ropa, claro. Pues, y es un consumo mucho más tal, ¿no? También es verdad que hay más competencia, bueno,
todo tiene su valor relativo, claro. ¿no? Pero has hablado de la web y claro, dices, bueno, es que tengo compañías que no tienen web. Yo las webs de arquitectos que he visto y he estado echando un ojo estos días por curiosidad y un poco también inspirarme para la entrevista, yo sinceramente, me gustaría conocer tu opinión, pero mi opinión es que no le están hablando al cliente. Es decir, la inmensa mayoría de las que he encontrado, Claro, por no decirte todas. las Yo de creo que mis hablan clientes no. para otros arquitectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese cambio que Sí. hay que hacer en la web? Es decir, Ujú. ¿qué tiene que tener una web de un arquitecto? Porque no vale solo con tenerla, porque lo que hay, el 90% de los que, vamos, yo el 100% de los que he encontrado, no me he ido a tus clientes, porque algunos sé quiénes son y no he ido pues, a posta, ¿no? Pero Sí, sí, lo que no, pero encuentro así vamos, en una búsqueda tú, en Google a mi tú abres alrededor. la aplicación, hay que ser muy listo, te vas a dar aquí nomás, ves en el apartado de servicios de Sí. marketing, ¿no? Hay varios pantallazos de webs de clientes míos, o te vas a YouTube y ves las entrevistas, que muchos son clientes, te vas a ver sus páginas web, no tienen nada que ver con Nada que esas, ver. sí, es verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que piensa que es un sector, primero, que viene muy condicionado porque por temas de legislación no se podían promocionar a sí mismos, hasta antes de ayer, como quien dice, entonces esas Ah, no sabía creencias de esto. ¿Y por vender qué? está mal, sí, pues porque las normas deontológicas y todas estas historias impedían que un Vale, vale. arquitecto se, bueno, pues resumiéndolo mucho, ¿no? Ujú. Hiciera difusión de sí mismo, no podías poner un anuncio en el periódico ni cosas de este O estilo. sea, no solo no Entonces, te enseñan esas creencias. en la carrera a vender, sino que además encima las normas te lo impiden. No, no, eso antes, antiguamente. Ahora Ya, sí, ya, con la vale, ley vale, de, vale. liberalización de servicios profesionales, Mm, todas estas cosas vale, y normativas que han venido de Europa, eso ha cambiado. Pero vale, vale. hay muchas creencias que están ahí muy instauradas en el Ujú. sector, ¿no? Entonces muchos te dicen textualmente es que no me quiero sentir como un campeón o no me quiero sentir como un vendedor de un concesionario de coches, ¿no? Vale. Entonces, ahí qué pasa, que hay muchas creencias limitantes respecto de las ventas. Cuando tú te das cuenta que si tú eres capaz de modular tu comunicación y te instalas en que quieres ayudar y acompañar a tu potencial cliente, esa manera de relacionarte cambia y ahí es donde hace falta comunicar, no solo te llega una foto. Pero si nadie te lo ha contado y nadie te ha dicho que estar en un internet es una gran posibilidad y vives totalmente ajeno a eso, pues tú Ujú. haces las cosas a la manera tradicional. ¿Y cuál es la tradicional? Con mi buen leal saber y entender, ¿no? Al final Claro. vas de forma intuitiva a hacer lo que hacen otros y cuando miras otros ves pues páginas web de arquitectos más famosos que están posicionados como estrellas de arquitectura, que para nada tiene que ver la comunicación que hacen ellos con la que te interesa a ti si eres un Ujú. pequeño estudio de arquitectura. Entonces tú replicas, ¿no? Copias en el fondo. Entonces, pero no hay esa reflexión de para qué quiero yo la web, qué quiero yo conseguir en la web. Entonces, es verdad, muchas páginas web, el gran error que cometen es que no comunican, solo hay fotos. Y en el fondo, ¿qué tiene que tener una web de cualquier negocio, no solo un estudio de arquitectura? Ujú. Tiene que contestar a una gran pregunta y es, ¿qué hay en esta web para mí? Porque la gente en el fondo es egoísta. Entonces, Claro. cuando aterriza en cualquier sitio web, analiza en décimas de segundo si esto me puede valer, esto es inconsciente además, si me puede valer y no me puede valer. Como se vayan, el tanto por ciento de probabilidades de que no vuelvan a venir es elevadísimo. Entonces, ¿qué tienes que hacer si quieres posicionarte en Internet? Conseguir que en ese primer vistazo valoren que puede haber algo que les interesa para que se queden. Idealmente se suscriban y a partir de ahí tú puedas seguir generando sucesivos impactos, ¿no? Has comentado y lo has dicho muchísimas veces que buscan, ¿no? Es decir, que el marketing de un arquitecto, por lo que intuyo de lo que comentas, no es un marketing proactivo. Es decir, esto no es voy a hacer campañas de publicidad, que las puedo tener, ¿no? Pero realmente a un arquitecto se lo busca, ¿no? Puede ser así, o la mayoría de las veces el Yo cliente creo llega que porque ya está buscando depende algo. de, yo creo que depende de los niveles de conciencia en los que te encuentres, ¿no? En esta fase de, ya para ponernos un poco más marqueteros, ¿no? En esta fase del Ujú, embudo, ujú, yo creo que para mí ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Ir descubriendo que a la parte de arriba del embudo le tienes que hablar de una manera, es decir, hablar de la oportunidad muchas veces y que además el canal donde tienes que hablar de la oportunidad no necesariamente es el mismo. Ver si lo que buscas es que te descubran, ¿no? A lo mejor, no digo que tenga que ser así, pero a lo mejor es un canal ideal YouTube, por ejemplo, ¿no? ujú. Que te encuentran de casualidad y dicen, ah, qué interesante.
¿no? Y a lo mejor, y según vas descendiendo en este grado de conciencia, es decir, pongo el ejemplo de unas gafas para no hablar de arquitectura y que le valga a cualquiera. Si yo voy así por el mundo, pues no soy consciente que veo mal. El día en el que me doy cuenta, ¿no? A mí me pasó con la presbicia. Es decir, un día le fui a mandar un WhatsApp a mi madre, estoy haciendo así y hice, oh, y ostras, ese día me di cuenta de que ya empezaba a ver mal de cerca. Entonces ya, mientras no me había dado cuenta de eso, yo vivía tan feliz en mi ignorancia. Claro. El día que me di cuenta de, ostras, es que empiezo a ver más de cerca, cogí, pedí cita en el oftalmólogo, me fui a la óptica y entonces ya estoy en un grado de conciencia intermedio, ¿no? En la mitad del embudo. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando ya sé qué graduación tengo, sé que existe una cosa que se llaman gafas que van a permitirme que con las gafas voy a ver el mundo como el día que nací, de repente estoy ya en una parte de más abajo del embudo que estoy preparada para contratar. Si estoy preparada para contratar, pues buscaré ópticas en Pontevedra, que es mi ciudad, ¿no? Vale. O lo que sea, o me voy a los alrededores, lo que yo considere, marcas de gafas, mil cosas que se me pueden, pero ya estoy con una intención de compra rápida. ¿Qué es lo que pasa en muchos sectores? En el de la arquitectura también, y más quizás, ¿no? Que el marketing, porque es un marketing de la intuición, lo hacen otros, lo hago yo. Hay cosas del marketing que son súper contraintuitivas además. Entonces, estoy en el modo cómprame, es decir, cómprame, comprátame, no sé qué. ¿Qué estás perdiéndote encima? Toda la parte de arriba del embudo, que es lo que te sirve para llegar a más gente, conseguir captar su atención, que se queden contigo y tú empiezas a fidelizarlos. Entonces, ¿dónde está para mí la gran oportunidad? En esa parte de arriba del embudo. Pero claro, para eso tienes que tener mucha claridad, que es una palabra que yo defiendo a capa y espada, y es decir, vale, yo tengo que saber dónde estoy hoy, yo qué quiero conseguir y montar mi plan y luego ejecutarlo, ¿no? Porque no sirve de nada saber lo que tienes que hacer si luego no lo haces tampoco. Entonces, para mí es eso, ¿no? El marketing digital te da grandes oportunidades y en función de cómo montes el sistema y de cuál sea tu tipo de negocio o el tipo de profesional que seas, pues vas a empezar a comunicar en la parte de arriba del embudo para irlos fidelizando, pero cuando digo que hay que hacer un plan personalizado, es que no es lo mismo que acabes de terminar la carrera y que tengas muy poca capacidad de inversión, pero es muchas ganas, mucha energía y a lo mejor mucho tiempo, ¿no? Que te puedes permitir ir más lento porque a lo mejor incluso hasta vives con tus padres, pues ir más a la hormiguita, ir aprendiendo poco a poco, implementando tú. Y luego no es lo mismo que seas pues un estudio que ya lleva 5, 10, 15 años consolidado y que no tiene página web, que los hay, es decir, porque la capacidad de inversión no tiene nada que ver de un estudio que está abierto, que ya tiene su ritmo de inversión, sus puntos de fidelización, decir, ahí depende. Entonces, a mí me gusta mucho aterrizar todo esto, trabajarlo en los talleres y que salgan. O se lo hacemos nosotros porque nuestro sistema de trabajo como agencia de marketing está muy alineado con lo que enseñamos en los programas. Muy bien. Entonces, olvídate de todo, que te lo monto yo o yo te acompaño, te enseño y poco a poco hacemos un plan para que tú lo vayas organizando y montando. Entonces, ¿qué haría yo? Un poco, ¿por dónde empezar? Pues si estás empezando, enfócate en algo que sea súper rentable en la parte de abajo del embudo, que te permita monetizar rápido, que para mí el dinero es un acelerador. Si consigues monetizar y tener cierto margen de inversión, vas a poder acelerar esos tiempos, ¿no? Si no, tienes que asumir que vas a ir un poquito más lento. Y luego monta todo el sistema de todo tu ecosistema digital, porque además en los estudios de arquitectura, que es algo que a lo mejor no es, yo creo que cada vez más y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Pero ese trabajo de la marca personal es importantísimo, precisamente porque la inversión que requiere por parte de un cliente muchas veces es muchísimo dinero. Entonces, no es usual que confíen en ti como por arte de magia. Tienes que generar esa confianza. Esa confianza en el offline viene muchas veces de referidos, porque el cuñado del primo del abuelo ya trabajó con ese arquitecto, o de repente conocen pues, al arquitecto técnico o viceversa, ¿no? Entonces yo trabajo con fulano y ya te lo ponen en la puerta del estudio, pero en el mundo digital tú tienes que hacer que esas cosas pasen también, ¿no? De hecho, bueno, estaba pensando justo en esto que estabas apuntando ahora. Claro, yo me pongo un poco como cliente y digo, ¿cada cuánto puedo contratar un arquitecto yo? Es decir, es que al final esa necesidad, incluso
vamos, no te voy a decir que me pasa como con los dentistas, que es como que me tengo que obligar, ¿vale? Porque es como, oye, al final no deja de ser, no en el caso del dentista, no tiene por qué, pero en el caso de los arquitectos suele ser un desembolso importante, no por el arquitecto, sino por todo lo que implica después, porque implicará una obra, una reforma, va a implicar un proceso más allá del mero trabajo del arquitecto, que obviamente también tiene que ganar, que tiene que tener vamos, hay que pagar su trabajo, ¿no? Y claro, yo me pongo a pensar en el email marketing, ¿no? Y vale, ¿cómo mantienes una base de datos de suscriptores o cómo fidelizas, si es que es el caso de fidelizar a través del email marketing, o si simplemente se utiliza como herramienta de venta y bueno, y digamos que vamos retroalimentando este sistema? Es decir, ¿cómo utilizamos el email marketing para realmente captar un cliente en un proceso de venta tan largo, además, ¿no? Que no es una venta, ya hemos dicho, impulsiva, que además, bueno, como tú has dicho, tienes distintas fases de percepción de cuál es el servicio, incluso hasta el punto de no saber que eso es lo que necesitas. O sea, porque yo estaba pensando en la parte ancha del embudo, si me permites, un poco una reflexión un poco más amplia, pero es que cada vez que cuentas algo a mí ya se me empiezan a ocurrir mil ideas. Cosa que está muy bien, te lo agradezco mucho, de verdad, que le da un valor al podcast increíble. Pero estaba pensando, claro, que en la parte ancha del embudo puedo estar buscando, porque yo quiero darle un aire a mi casa, por ejemplo, y claro, ahí está compitiendo un arquitecto con una tienda de muebles. Me pongo a pensar, quiero decir, en una fase muy primigenia, hasta el punto de que tú estás, cómprame, y ni siquiera sé que necesito un arquitecto, ¿no? Bueno, ¿cómo realmente qué le puede aportar el email marketing a un arquitecto, ¿no? Si no en las distintas fases, por lo menos de forma general, ¿no? Decir, oye, pues mira, sí, nos permite fidelizar o no, nos va a permitir que cada vez que nos busquen, bueno, pues tengo más posibilidades luego de contactar. No lo sé, no quiero condicionarte la respuesta porque no tengo ni idea cómo un arquitecto puede utilizar el email marketing. Bueno, me sale una gallega y te voy a decir que depende. Depende. ¿De qué va a depender? Del tipo de negocio que tengas. Por eso yo digo que los sistemas funcionan y luego hay que adaptarlo, ¿no? Porque no sé cómo lo ves tú, pero estos gurús del marketing que te venden que puedes conseguir resultados en 12 semanas y no sé qué, yo conozco negocios que tienen, yo qué sé, pues alguna persona que tiene ya una base de datos muy grande, que tiene una idea feliz y factura en 24 horas la idea feliz porque la lanza a 50.000 personas y hace una preventa. Entonces, ¿se puede tener un negocio y sacar un nuevo producto y servicio y facturar en 24 horas? Sí, es posible. ¿Todos los negocios lo consiguen en una primera instancia? No necesariamente. Claro. Entonces, por eso yo soy muy de vamos a ver cómo adaptamos el sistema a tu caso concreto. Y te pongo dos extremos opuestos. Un arquitecto, un profesional, me da igual, arquitecto técnico, lo que sea, alguien que hace servicios B2B, pues porque calculo estructuras, porque hago renderizados estas vistas 3D que parece, ¿no?, que tienes ya la casa construida. Entonces, si yo me enfoco en vender servicios a otro profesional, lo que tengo que contar no tiene nada que ver. Tendré que trabajar mi posicionamiento y en función de a través de qué canales llegue a ellos, utilizaré el email marketing para aportar valor, pues meterlos en un autoresponder súper sencillito de entrada enfocado a oye, conectamos, no lo sé. A mí me gusta también trabajar estrategias híbridas, es decir, nuestros negocios son todavía muy offline, a mí que me interesa en mis clientes que se pongan en acción. Entonces, si como trabajamos esa estructura del embudo, si de repente el embudo empieza en que llamo por teléfono, me da igual, trabajamos esa estrategia de cómo es esa llamada de teléfonos, ¿vale? Muy bien. Y puedes perfectamente hago vistas 3D, llamo por teléfono a todos los estudios en 50 kilómetros a la redonda, o como mis servicios pueden ser totalmente nómadas, estoy en Galicia y llamo a los de Almería, que también perfectamente puede ser, ¿no? Y no es lo mismo que tengas base de datos previas que empieces mañana. Entonces, vale, a partir de ahí, por ejemplo, ese ejemplo de profesional, pues un autoresponder de bienvenida y luego cierta periodicidad en comunicar a través del email, yo creo que aporta muchísimo valor, me quito el creo. Es súper posible conseguir eso, ¿no? Y relativamente fácil. No estoy diciendo que sea sencillo de implementar, es decir, necesitas pues tiempo, energía y dinero para implementarlo, ¿no? Tener esa claridad, tener claro qué te toca hacer a ti y a partir de ahí hacerlo. Entonces ese sería un ejemplo. Luego, el ejemplo que has puesto tú, que es súper habitual, ¿no? Un pequeño estudio de arquitectura o un gran estudio de arquitectura, pero los grandes estudios ya tienen accesos a otro tipo de clientes muchas veces, que hay más recurrencia, pues tienen alianzas con ciertos promotores, cosas de este estilo, ¿no? Pero
Un arquitecto medio de una ciudad media o de una ciudad pequeñita que está con su estudio y que espera que la gente les entre por la puerta y les contrate, ¿qué puede hacer el email marketing por ellos? Bueno, va a depender mucho del tipo de productos y servicios que ofrezca, obviamente, ¿no? Pero si tú tienes claridad en el embudo, también puedes adaptar tu estructura de comunicaciones a través del email a lo que tú vas a vender, porque esto pasa mucho en nuestro sector, en los negocios de arquitectura, pero seguro que os veis reflejados los que, si no eres del sector, que al final tú te enfocas en vender la parte de abajo y asocias. Que solo puedes hacer eso, es decir, tendemos a asociar en el caso de los estudios de arquitectura que solo podemos vender el proyecto y construcción de una vivienda, pero es que se puede ofrecer muchísimo más, es decir, si tú analizas cómo es esa estructura de los clientes, y esto a mí me pasa, o sea, yo tengo clientes a los que les gestionamos las redes sociales y que cuando están compartiendo pues, cosas de sus proyectos en Instagram, por ejemplo, la gente les escribe por privado, literalmente diciendo: el día que me quiera hacer una casa ya tengo arquitecto. ¿Tú qué estás ahí haciendo? Estás arriba del embudo, compartiendo valor, compartiendo cómo es trabajar contigo. Si ya no has vencido el miedo a la exposición, que también puede ser un freno, te vas a una obra y empiezas a hacer un directo en Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estás cultivando esos potenciales clientes, pero eso es una tribu, porque esa gente que te sigue en Instagram y que le encantan lo bonitas que son tus cocinas o tus edificios o lo que sea, no necesariamente está preparada para contratarte hoy. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que por lo que sea, me toca la lotería o ya tengo ahorrado y me puedo permitir el plantear hipotecarme o me voy a casar y ya somos 2 sueldos. Bueno, pues vicisitudes y cambios que acontecen en la vida de las personas, pero llega un punto en el que de repente dices: ostras, es que estoy hasta el moño de vivir en un piso, no soporto al vecino del quinto, me quiero construir una casa. Y en el me quiero construir una casa no estoy preparado para contratar a un arquitecto para que te proyecte. Porque un primer problema anterior es: necesito una finca, una parcela, necesito saber si la que es de mi familia que he heredado me vale, o necesito asesoramiento para que me acompañen para elegir la parcela ideal, por ejemplo. Y ese sería, por eso digo que hay que trabajar la estructura de tus productos y servicios, porque perfectamente podrías atacar a esa necesidad anterior y vender esa consultoría o asesoría previa, ¿no? Y en función de cómo sea todo lo que viene detrás, cómo hagas esa venta, va a ser distinta también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya vas aportando valor, y para eso el email y la estrategia digital, por generar contenidos, cosas de ese estilo, viene súper bien para esta parte de lo que yo llamo adoctrinamiento, es decir, voy generando valor y empiezo a responder preguntas. ¿Cuánto cuesta hacer una casa? ¿Qué necesito? ¿Qué trámites necesito? 1000 cosas que la gente que nunca ha construido una casa, porque además es muy habitual, como dices tú, que solo te hagas una casa una vez en tu vida, ¿no? Hay un limitado porcentaje de clientes que te pueden llegar a encargar 2 viviendas a lo mejor. Entonces, esas dudas son súper recurrentes, pero alguien que nunca se ha planteado construir no tiene ni idea de nada de esto, ¿no? Entonces, ahí el email puede ayudar muchísimo a generar valor, a generar a solucionar muchas dudas, y lo que te decía antes, ¿no? Apalancas tu tiempo, porque si tú de media, que esto me ha pasado a mí, ¿no? La primera reunión con un cliente, 2 horas y pico contándole lo mismo. ¿Qué trámites hay que hacer? Tienes que tener revisadas las escrituras, bueno, 1000 historias que salen ahí, ¿no? Pues si yo de repente construyo mi estrategia digital y tengo claro que eso lo cuento en 5 vídeos, o que los meto en un autoresponder y cada día les mando un vídeo, cada día los llevo a un post del blog, depende, ¿no?, de lo que yo necesite contar. Al final, ¿qué pasa? Que el día que ya llegan a sentarse conmigo no necesito 2 horas, muy probablemente voy a necesitar menos, o ya estoy respondiendo preguntas de gente muchísimo más enterada del cómo es el proceso. Yo ya he generado mucho del proceso de generación de confianza, ya viene de antes. Entonces tú imagínate que tienes a alguien que te está mandando mensajes por Instagram que algún día ya tengo arquitecto. De repente te toca la lotería, porque sea rápido. No digo que es más fácil, pero rápido. Y dices: voy a contratar a Paula. Tal. Y encima Paula, como yo ya llevo un montón de tiempo leyendo los emails, escuchando un podcast, lo que toque, ¿no? De repente yo ya llego a Paula y es que tengo súper claro que sí o sí, me da igual lo que me cueste trabajar con Paula. Entonces,
Y luego también tiene que ver con cómo es ese acompañamiento del cliente y qué ofreces tú. Porque obviamente yo voy a ser capaz de responder a la pregunta de por qué tienes que contratarme a mí y no al de enfrente. Y desde luego no va a ser vendiendo proyectos a 1.000 euros. Si la Claro. media de un proyecto son 12.000 o 20.000, Ujú. me da igual, ¿no? Pero estamos hablando de ese orden de magnitud. Hay servicios de arquitectura como un certificado un certificado de temas energéticos, ¿no? Que Ujú. puede costar 150, 200 euros y que en una plataforma online lo puedes comprar por 50. Entonces, Ujú. entre alguien que lo quiera a 50 y alguien que te vende por 200, tú tienes que ver cuánto más le das, porque si solo es por precio, Sí, ¿dónde está el hombre, valor? entre 50 y 200 euros, Ujú. dime qué me das. Ahora, si tú me estás diciendo, te regalo, ya que estamos, los planos de la casa y además te los imprimo y te los dejo subidos en la nube para que los tengas en formato digital, porque si de repente cuando lo quieras ya hacer la reforma de tu casa ya lo tienes todo medido. Ostras, pues no es lo mismo todo eso que tú me das a Ujú. solo el certificado. ¿El certificado me vale para cubrir un expediente en la administración? Sí, perfectamente, pero yo puedo llegar a sopesar que, oye, es que de repente el año que viene quiero hacer la reforma y ya tengo los planos. Y entonces en ese acompañar del embudo y en ese vender lo antes posible, también hay una regla del marketing que dice que alguien que te compra una vez es muchísimo más Ujú. fácil venderle la siguiente vez. Entonces, por un lado, el adaptar tu embudo te ayuda a trabajar esa recurrencia, pero también depende de tu tipo de negocio, esa parte de recurrencia, si solo vendes casitas, habrá que ver qué otras cosas más puedes vender, ¿no? Porque el mundo digital te abre un montón de posibilidades. Yo tengo clientes que captan nuevos clientes, pues que les vienen muchos por YouTube porque tienen un canal potente a lo mejor y de repente tienen un servicio de consultoría online y están en una parte de España y desde Almería les contratan, por ejemplo. Entonces, Bueno. te abres a nuevas posibilidades, ¿no? Pero para mí es mucho desde el autoconocimiento y saber en qué mapa, cómo es mi mapa, para que yo sepa cómo me tengo que mover, ¿no? Y mucha constancia, porque de todo esto que cuentas, a mí me viene a la cabeza, hay una cuestión de oportunidad y eso consiste en estar ahí, es decir, estar ahí en todo Claro, momento e ir nutriendo un poco como la lluvia fina, ¿no? Que cuando te quieres dar cuenta efectivamente. ya te ha calado, ¿no? O sea, que nos olvidemos de esas estrategias gurusistas, por decirlo de alguna manera, no sé si existe la palabra, pero vamos, estas estrategias que decías tú de resultados rápidos, porque no estamos ante un negocio que por su propia idiosincrasia vayas Bueno, que luego se a pueden poder... combinar, es decir, Sí, sí, yo tengo porque una como has publi, dicho, por hay ejemplo, productos de que todo acelera tipo, claro. resultados. Sí, sí. Obviamente, yo una estrategia de SEO pues, es Ujú. más lenta, obviamente, ¿no? Porque necesitas un tiempo, porque el SEO Ujú. funciona así, claramente, pero necesitas más tiempo. Entonces, puedo combinar una estrategia de publi que va más enfocada a la gente que está más preparada para contratar con otra parte que es más vinculada al adoctrinamiento, al posicionamiento de mi marca, y ahí has dado con otra clave que yo creo que la gente cuando se sube a internet no es consciente de eso, es decir, no es Ujú. monto la página web y ya me olvido, ¿no? Claro. Y yo tengo muchos amigos que son programadores que cuando te vas a tomar algo con ellos dicen, ah, es que la gente cómo es, les hago la página web y luego dicen que no les entra gente. Y claro, a mí me da la risa porque yo trabajo la estrategia, es que lo que realmente funciona es que Ujú. la página web esté adaptada a la estrategia y que luego Sí, la sí. trabajes. Es Ujú. decir, y además el marketing, estamos en un entorno tan cambiante que para mí lo que tiene sentido es establecer objetivos muy a largo, a medio y Ujú. a corto. Es decir, este trimestre que me toca, pues si no tengo página web, un gran objetivo es tener página web. Luego ya veré si me toca Facebook Ads, email marketing o lo que sea, pero No lo que es sea. a mí que me toca ahora. Entonces, y es eso, muy de planifico, ejecuto, mido, valoro que funciona y vuelvo a seguir, ¿no? Entonces, cuando te subes al mundo digital hay que ser con este rollo que te venden, ¿no? De vete a Bali y estate trabajando en la playa. Bueno, yo he Pues trabajado va a desde estar la complicado. piscina Ujú. y se puede, pero es, Ujú. te da calor, como poco, ¿no? Sí. Pero obviamente rompes muchas barreras, ¿no? El deslocalizar tu manera de trabajar te da muchas oportunidades, pero no es magia, es decir, necesita tiempo, energía y dinero. Ujú. Está claro. Bueno, y esto ya hemos dicho que tú tienes ahí una doble cara, por decirlo de alguna manera, ¿no? No me viene ahora una palabra mejor, pero claro, esto del arquitecto hacia el cliente, pero claro, tu negocio, Arquinómadas, tú a quien realmente das servicio es a otros arquitectos. Eh,
¿Dónde los encuentras? ¿Qué haces para convencerles, ¿no? de hacer marketing digital? Y bueno, ya en el siguiente nivel, además de convencerles que hay que escribir emails, que a mí me cuesta mucho Sí. convencer a la gente. Bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? Es decir, como el miedo a la exposición. Yo, por ejemplo, que llevo 1 año y pico trabajando en mi canal de YouTube, porque lo tenía súper claro en 2017. Es decir, yo decidí emprender online en 2012, 2013, ¿no? Empecé a formarme y estas cosas. Y yo tenía súper claro, no, 2013 no, 2015 lo tenía súper claro que había que montar un canal de YouTube, pero yo no fui capaz de sentarme delante de la cámara a comunicar como yo sentía que tenía que comunicar hasta hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas capas de cebolla que tienen que ver con temas que son más de crecimiento personal, porque otra faceta en la que yo estoy súper conectada, tanto que me he certificado en coaching, es que tú eres el mayor límite de tu negocio. Es decir, si tú no te trabajas a ti mismo para trascender tus creencias limitantes respecto del dinero, respecto de vender, quizá ahí tú mismo te vas a limitar, ¿no? Entonces, bueno, eso es súper importante para no perderse en el camino, ¿no? Y entonces, cuando ya tienes esa claridad, como digo yo, el resto es echarse a andar. Es decir, el proceso para mí es súper sencillo y lo puedes definir en 4 pasos. Es decir, yo necesito claridad para saber quién soy yo, qué voy a ofrecer, que indudablemente hay gente que lo hace en 3 meses y hay otros que necesitan 5 años. Y va a depender mucho del tipo de negocio que tengas, que te puedas permitir tardar 5 años o no también, porque si no por el camino mueres, ¿no? Pero necesitas esa claridad, necesitas tener claro cómo vas a comunicar y dónde, y luego cuando ya tienes esa claridad empiezas a trabajar tu estrategia digital, todo el ecosistema, que puede ser tu web, qué presencia tengo en redes sociales, cómo utilizo el email marketing. Yo soy de las convencidas del email marketing. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy súper activa en LinkedIn, primero porque creo que un arquitecto que está en LinkedIn tiene claro ya, ¿no? que ya ha dado un pasito, ¿no? En esa parte del grado de conciencia. Si estoy en LinkedIn es porque busco relacionarme, hacerme networking, busco que me contraten, busco un trabajo, entonces ya está como más en el punto de conciencia que me interesa a mí. Entonces yo soy súper activa en LinkedIn, por ejemplo, estoy trabajando en el canal de YouTube, pero lo que comunico en el canal de YouTube no tiene nada que ver con lo que comunico en LinkedIn. Y yo utilizo muchísimo el email, es decir, en Arquinómadas entras cuando vas al área de recursos y tienes pues una masterclass para ver, tienes un ebook, bueno, una calculadora que te permite saber cuánto vale tu hora de trabajo, porque esto es algo súper con lo que me encuentro a menudo, ¿no? No puede ser que, con todo el respeto del mundo, si alguien, bueno, me va a venir a desbrozar, yo vivo en una casa, he llamado al chico que me suele venir, ¿no? A desbrozar los alrededores, que entran silos y tal. Pues si esta persona me está cobrando en este momento 15 euros la hora, es que la hora de arquitecto no puede salir a 12, ni la de aparejador. Entonces, ¿cuánto vale tu hora? Porque somos tan artistas a veces que nos olvidamos que hay que ponerse el gorro de tengo un negocio y voy a hacer números, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una calculadora de trabajo, de tu hora de trabajo, un poco para aportarte luz y conciencia, que yo creo que es muy importante, pero da igual lo que te interese más en cada momento. Luego entras en una serie de automatizaciones a través de email y luego pasas a la lista en la que yo soy en general súper activa, es decir, pasé por escribir cada mucho tiempo a marcarme como objetivo por lo menos un mail al día. Ya llevo 2 años que el objetivo era por lo menos un email a la semana y ya llevo casi 2 años, año y pico largo, que intento escribir más de una vez a la semana. Muchas veces es a diario y tampoco me fustigo, es decir, porque yo también me conozco y soy como muy on-off. Tengo 3 niños, te puedes poner un catarro, pues, a ver, hay cosas que están preprogramadas automáticamente y pues X emails programados y ya salen solos, pero si de repente estoy 5 días sin mandar emails, tampoco sufro. Eso sí, la regla es por lo menos uno a la semana. Y entonces ahí yo comparto muchas reflexiones de estrategia, es decir, de estrategia y de ventas y de comunicación a todos los niveles. Puede ser un consejo de ventas, uno de copywriting, uno de crecimiento personal, me da igual. Entonces, como dice grandes gurús del marketing, día que no estás, día que te pierdes el consejo, que no suelo repetir, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de ahí
Es decir, yo estoy anclada en que lleguen a mí, es decir, yo puedo ser proactiva en decir, oye, mira, esta semana hacemos un taller de estrategia digital que se llama Triunfa con tu estudio, ahí te ayudo a que ganes esa claridad con distintas herramientas, hacemos tu plan de trabajo adaptado a tu negocio, tal, no sé qué. ¿Que te apetece entrar? Perfecto. ¿Que no te apetece entrar? En el fondo vas a perder 3 meses porque hago uno al trimestre. Entonces, tú mismo, quiero decir, yo tengo súper claro que te puedo ayudar, te lo puedo demostrar porque puedes ver en internet, en YouTube, testimonios de gente que ha trabajado conmigo. Está perfecto, puedes decidir contratarme a mí, no esperar contratar a otra persona, es decir, no es algo que me genere mayor problema, vamos a dejarlo ahí. Has dejado ya caer todo lo que das, Sí. lo que pueden hacer. Me gusta mucho la similitud con lo de los artistas, porque el problema de sentirte como un artista es que acabes como uno, es decir, que la mayoría han muerto pobres. Bueno, pero Hay que eso tener pasa mucho cuidado mucho. con eso. Piensa que es una profesión muy vocacional muchas veces, ¿no? Y entonces, si a ti te apasiona algo, pierdes la noción del tiempo. Entonces, si a ti te apasiona proyectar, te da igual estar 2 horas que 8. Pero cuando tú te pones el gorro de jefe de negocio, Ahí dices, no, está, no, ahí está. es que para que sea rentable al presupuesto que he dado yo, a esto le tengo que dar, esto me tiene que llevar 20 horas, 200. Si son 20 las que he calculado y me lleva 35, es ruinoso. Es cuando Pues me tengo sale la problemas, hora a 12 exactamente. euros. No puede ser. Exactamente. O sea, porque además tú piensas que es una profesión, se me nota que me enciendo, ¿no? Es una profesión que hay mucha responsabilidad asociada, porque la gente puede pensar, es que los arquitectos cobran mucho. No, no, te aseguro que cobran poco, porque tenemos responsabilidad civil para muchas partes de lo que es la Claro. estructura durante 10 años y estamos con una condena en ciernes porque un señor que ha estudiado Derecho y luego ha sacado una posición de juez que no sabe nada de arquitectura, ni de construcción, ni de estructuras, decida que es culpa tuya, que no sé qué, o algo muy común y súper injusto, y es que como el seguro del arquitecto y el del aparejador siempre paga y total, la promotora ha desaparecido, que paguen los seguros de los idiotas, ¿no? Entonces, esto pasa, pero todos los días en los Sí, sí. juzgados. Entonces, no te puedes hacer una idea de lo que cuesta un seguro de responsabilidad civil. Entonces, ya no es que no es lo mismo que vender un libro, que es responsabilidad cero. Es que cuando uno pone su firma en un proyecto de arquitectura, está responsabilizándose de que no haya humedades, que no entre el agua, que no haya grietas, que no se caiga decir, una serie de cuestiones y vicisitudes que vamos a pensar que no van a pasar porque el ejercicio profesional está súper controlado por normativas que te dicen cómo tienes que construir, cuáles son los coeficientes de seguridad que puedes tener. Entonces, la prueba es que no se caen casas todos los días, es rarísimo que se caiga una casa, ¿no? Incluso en un país como España hay un terremoto, que no hay muchos, pero alguna vez ha pasado y no se suelen caer las casas, a no ser que sea brutal, ¿no? Entonces, vale, pero pensad que toda la responsabilidad que lleva eso. Entonces, si yo encima de que estoy asumiendo que estoy dispuesta a asumir esa responsabilidad, ¿cómo vas a cobrar a 12 euros la hora? Es que para eso es mejor ir a desbrozar fincas que responsabilidad cero. Entonces, esa parte, de verdad, te digo que hay muy poca conciencia en el sector de la arquitectura y en muchos sectores, pero yo he trabajado con abogados, por ejemplo, y pasa lo mismo. O sea, es que no, estás en el día, porque como digo yo, los negocios de verdad, ¿en qué están? Me da igual que sea vender pan que presentar una demanda si eres abogado. Tú estás se me acaba el plazo del juicio de no sé qué, estoy en el día de gracia, pero pararte, pensar, mirar a los lados y decidir, vale, ¿yo qué quiero conseguir? ¿Yo qué quiero hacer? Eso es una gran diferencia, porque es la diferencia entre conseguir resultados y no, porque si no que estás en modo como los prestidigitadores, ¿no? En modo improvisación. Entonces publicas en Instagram y no sé qué, pero luego dices, es que a mí esto no me funciona, pero ¿cómo te va a funcionar? Entonces, es como construir una casa sin arquitecto, no lo hagas, por favor, porque luego pasa que no cabe la cama dentro de una habitación. Si alguien se ha formado X años para aprender cómo distribuir un espacio, iba a decir un taco, aprovechate de ese conocimiento, porque obviamente podría quedarte mona la casa y cómoda, sí, pero te aseguro que te va a quedar muchísimo mejor con alguien que sabe lo que es construir, por qué la puerta abre para un lado que para otro, cómo distribuir una cocina, es que se notan los años de experiencia, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, pues todo eso que un buen arquitecto lleva dentro, que son intangibles y que los intangibles hay que saber también venderlos o por lo menos cobrarlos, que es lo que estamos Y hablando ahora, ¿no? transmitirlos, sí, sí. Exactamente. Y que la gente entienda que, es que hay cosas que no se ven, pero hay que pagarlas, como puede ser este seguro, ¿no? Que suena así muy duro, pero que tiene todo lo que conlleva detrás, que un seguro no es un seguro, sino la responsabilidad que asumes en cada uno de los trabajos que das. Bueno, pues como ha dicho Paula, ella envió consejos, que el día que no estás te lo pierdes. Pues, Paula, ¿dónde me Efectivamente. puedo suscribir? Pues nada, súper sencillo. En arquinómadas.com, recordad que es KNOW, que yo sé que es un Lo palabrejo, me vamos a buscas dejar, en de Google, todos que ya modos, aquí salgo para que nada yo, más que Paula tengan que Rivera hacer la clic. Mata, no tiene duda, o sea, os salta cualquiera. No, pero bueno, en Arquinómadas tienes oportunidades de sobra para suscribirte y descargarte pues un ebook que se titula 5 errores que llevan a los arquitectos a la ruina, una Ujú. masterclass que explica un poco cómo es esa manera de trabajar la estrategia digital, pero bueno, en el área de recursos está todo junto, compilado, entonces tienes la calculadora de la hora, todos los recursos así que un poco voy viendo que son de interés, están en el apartado de recursos, súper fácil, arquinómadas barra recursos y ya aterrizas ahí, lo tienes todo a tu disposición. Y luego otra Perfecto. cosa, os invito a suscribiros, ahora que me Mm. acuerdo, al canal de YouTube de Arquinómadas, porque tachas arquitecto y pones abogado y te vale igual. Es decir, muchas de las cosas que contamos ahí valen para cualquier profesional, ¿no? Yo que eso, me he certificado en coaching, a veces les digo a los compañeros de la certificación y otros Mm. colegas que estamos en algún grupo, ¿no? Y tal, digo yo, de verdad, vete y mírate esto, porque te vale exactamente lo mismo, es tener claridad, decidir cómo tienes que contarlo y luego establecer un plan de acción y ponerte en marcha. Entonces, ¿lo Exactamente. puede hacer cualquiera? Sí, que tiene que tener ganas y voluntad de empezar. Y acudir a los recursos. Vamos a dejar también el enlace Vale. al canal de YouTube y bueno, recomendadísimo. Paula, de verdad, muchísimas gracias porque ha habido un momento que yo temía, digo, aquí podemos estar toda la mañana. Pero, Bueno, así es que que yo me te emociono, ya se emplazo. nota, ¿no? No, no, pero no te lo digo como un reproche, al revés. O sea, Sí, vamos, sí. ya deberían estar, antes de que terminen de escuchar el episodio, ya deberían estar suscritos. Ya deberían con su Así email de es. confirmación, todo. O sea que, porque de verdad, Paula tiene muchísimo que contar. De hecho, vamos, yo ya de aquí te abro las puertas para volver en otro momento Cuando al quieras. podcast. Ya ves que me encanta esto, ¿no? Porque fíjate que Yo ahora ya tomo digo que nota, la ¿eh? arquitectura me gusta, pero el marketing es mi pasión, Todavía ¿no? Es más, que ¿no? realmente. Y Sí, la sí. Avena Coaching, yo ahí no te había seguido la pista todavía, o sea que Sí, también por sí. esa parte de creencias limitantes, etcétera, etcétera, pues hay mucho que contar, porque has dado en la tecla efectivamente el principal, sobre todo para los solopreneurs o para los autónomos, efectivamente somos nosotros mismos, somos nuestro principal limitante. Y si bueno, hay alguien ahí que nos echa una mano para salir de esas limitaciones, pues fenomenal. Así que ya sabéis, en Arquinómadas vamos a dejar el enlace directamente a los recursos para que ya vayan allí a la carta y elijan el que más les convenga y a seguir los consejos de Paula, que de verdad, si vais a tratar con, si os, cuando penséis en eso de, no, hombre, aquí el email marketing no pega nada, bueno, pues os vais a los emails de Paula, que seguro que ya verás cómo va a hacer que la cosa pegue bien. Sí. Y Paula, de si no verdad, muchas nos, gracias. Dime, dime. gracias, gracias. Si no nos creen, ¿no? Que lo que dicen los americanos de money is in the list. No lo dudes, el email marketing es muy probablemente una vía para mejorar muchísimo la situación de tu negocio. Es la estrategia de marketing de Peret. Mira, nunca lo había dicho, pero es que este no estaba muerto, estaba de parranda. Siempre ha funcionado. Pues de verdad, Paula, muchísimas gracias por venir y por todo lo que has contado hoy, que de verdad, vamos, yo he tomado buena nota y espero que todos los que nos escuchen también lo hayan hecho. Y bueno, que no pase tanto tiempo hasta la próxima vez que nos veamos. Venga, un abrazo y muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Un saludo, chao. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcast, en
Google Podcast, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea, cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente, o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastarte un euro en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!